Ponencia Educación Nutricional sustentada en la autopoiesis y en la creatividad dirigida a estudiantes de educación básica primaria en Colombia, doctora Jacqueline Saravia Puentes. En el capítulo 1 se presenta la parte epistemológica y ontológica de la investigación que comprende la situación problemática con respecto a la nutrición, a la educación nutricional, a la autopoiesis y a la creatividad que se desarrolló en el Colegio Facundo Navas de Girón, Santander, en la cual hay unas necesidades del estudiante con respecto a los hábitos alimenticios, al programa de alimentación escolar PAE, a la educación nutricional, donde está involucrada la creatividad y la autopoiesis, en donde la nutrición, según González y de Tejada, dicen que un acceso a la educación son componentes de primer orden para la formación integral del estudiante. Y es allí donde surge la educación nutricional, en la cual se combinan experiencias de aprendizaje diseñadas y organizadas a través de un currículo, incluyendo conductas alimenticias relacionadas con la salud y el bienestar integral del estudiante. Por eso, Landaeta y Cole la definen como un proceso de enseñanza y de aprendizaje dirigido a mejorar las costumbres o hábitos alimenticios a través de la participación comunitaria de niños, padres, maestros y directivos, y de allí surge la autopoiesis como modelo biológico de Maturana y Varela, donde explican el proceso circular de reproducción de los seres vivos, en la cual describen que lo vivo se organiza y en esa organización se reproduce a sí mismo, lo que lo convierte en un sistema autopoiético abierto que tiene una necesidad de intercambio físico, energético e informacional, y que en el caso del ser humano necesita de una alimentación sana, en donde está involucrada la creatividad definida por Garner y de Bono como una persona que resuelve problemas con regularidad y elabora productos, en la cual se utiliza el pensamiento divergente e innovador en el quehacer docente, propiciando ambientes de aprendizaje para el fundamento de la metacognición y autorregulación a través de la memoria. De allí entonces se generan los siguientes objetivos general y específico, en la cual tenemos como objetivo general generar constructos teóricos sobre la educación nutricional sustentada en la autopoiesis y la creatividad en educación básica primaria en Colombia, y como objetivos específicos, primero, develar las percepciones de los actores de la comunidad educativa con relación a los hábitos alimenticios de estudiantes de educación básica primaria en Colombia. Segundo, interpretar los aspectos ontoaxiológicos de la educación nutricional orientados desde los preceptos de la autopoiesis y la creatividad en el currículo escolar de educación básica primaria en Colombia. Y tercero, construir proposiciones teóricas asociadas a la educación nutricional sustentado en los principios de la autopoiesis y la creatividad que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de educación básica primaria en Colombia. Presentamos el capítulo 3, que es el relacionamiento epistémico metodológico, en el cual se desarrolló esta tesis doctoral bajo el método fenomenológico hermenéutico de Miguel Martínez Migueles, con el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, en donde se utilizó como instrumento la entrevista a profundidad dada a los informantes clave, compuesta por 2 docentes, 2 padres de familia y 2 estudiantes de básica primaria, utilizando las etapas del método, la previa, la descriptiva, la estructural y discusión de resultados, para dar origen a 3 categorías y un gran sinnúmero de subcategorías. Dentro de estas categorías encontramos 3, como lo es la formación sociocultural de hábitos alimenticios,
racionalización de la alimentación y pedagogía creativa y autopoética. Estas categorías dieron un gran sinnúmero de subcategorías, como lo son: para la formación sociocultural de hábitos alimenticios surgió la subcategoría emociones en la conducta alimentaria, hambre real versus hambre emocional, trastornos alimenticios, controversia entre hambre y apetito. Y para la categoría racionalización de la alimentación surgió la subcategoría consumo de alimentos y control nutricional. Y por último, para la pedagogía creativa y autopoética surgieron las subcategorías experiencias de enseñanza y de aprendizaje desde el pensamiento creativo, experiencias de enseñanza y de aprendizaje desde la autopoiesis. Entonces encontramos que para la pedagogía creativa y autopoética como categoría, se puede decir que la educación se encuentra forjada en un marco axiológico que permite atender sus necesidades con estrategias de atención a la persona desde su alimentación, el cual el factor cultural juega un papel muy importante. Por lo tanto, esa formación alimentaria trasciende a padres, escolares y docentes, en las cuales deben ser creativos para que los niños se alimenten bien y así obtener un buen desarrollo físico y mental, ya que según De la Cruz, la creatividad no radica con los contenidos, sino con la actitud hacia ellos. Respecto a la subcategoría sincronización creativa de la educación nutricional, encontramos que el docente debe hacer uso de todo el marco de saberes aprendidos desde su formación académica y de su educación continuada para llevar al estudiante al consumo de alimentos saludables a través de las lúdicas y del trabajo en equipo. Siguiendo con este número de subcategorías, encontramos la subcategoría experiencia de enseñanza y de aprendizaje desde el pensamiento creativo, que pertenece a la categoría pedagogía creativa y autopoética, en la cual encontramos que el hombre tiene la facultad de conocer, y en ese conocer busca aprender aquello que desea saber, y por ese mismo deseo lo lleva a ser creativo e ingenioso. Por lo tanto, en el contexto educativo aplicado al sector salud, en la parte de nutrición, esa enseñanza debe ser sobre la importancia de una alimentación balanceada y sana a través de un equipo multidisciplinario como médico, nutricionista, enfermera y el docente desde el aula o desde la escuela en condición de apoyo puede prevenir estos trastornos alimenticios. Y es donde De la Cruz dice que la escuela tiene que vincularse para construir cultura académica y la cultura que se está creando, como la tolerancia, el esfuerzo, la coherencia, la solidaridad, la cooperación, el espíritu crítico y creativo. Seguimos entonces con la siguiente subcategoría de esta pedagogía creativa y autopoética, como lo es la experiencia de enseñanza y de aprendizaje desde la autopoiesis. Encontramos que como la autopoiesis busca producir sus propios elementos sin depender de otros, especialmente el ser humano, entonces aplica este proceso en sí mismo para beneficiar su cuerpo a base de una alimentación balanceada
rica en vitaminas, proteínas, minerales, y de esta manera mantener el organismo activo con energía para lograr un mejor aprendizaje y a su vez desarrollarse socialmente ante una necesidad como la educación nutricional, y más en estos tiempos donde hay un incremento de niños en estado de obesidad, sobrepeso, desnutrición, así como de otros trastornos nutritivos. En síntesis, desde lo creativo, el docente debe ser ingenioso para enseñar en los escolares, y desde la autopoiesis, que está presente en todo y en las partes, es decir, en el individuo, familia y comunidad. De todo este eje, de todo este proceso de análisis e interpretación de los resultados y de esos hallazgos, producto de las voces de los actores, de los informantes claves, se realizó este análisis hermenéutico, en la cual salieron una serie de anclajes teóricos en donde el docente debe estar actualizado en los contenidos nutricionales, en donde debe haber una promoción de la pedagogía nutricional en las instituciones educativas, con un enfoque en educación nutricional, en donde el docente de básica primaria no puede perder de vista con respecto a la educación alimentaria, por lo que debe haber una reconstrucción creativa de la práctica pedagógica del docente, utilizando la educación nutricional en el currículo a través de proyectos productivos como recurso didáctico y promotor de la creatividad, en donde está involucrada la autopoiesis y la creatividad en la educación nutricional, utilizando la neurociencia, siendo el cerebro el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender haciendo sinapsis a través de las neuronas. Por último, tenemos algunas reflexiones finales sobre la educación nutricional, la creatividad y la autopoiesis. Entonces, con respecto a la educación nutricional, encontramos que se debe dar con respecto a trastornos de conducta, falta de alimentación balanceada, malos hábitos alimenticios, influencia de las redes sociales, cultura alimenticia de los padres y horarios fijos para las comidas, en donde debe haber una articulación didáctica con los padres para el aprovechamiento creativo del entorno para la educación nutricional, para que haya así una armonía en el cuerpo y mente como sistema autopoiético, y a su vez esa articulación que debe ser con estrategias didácticas creativas que valoren las tradiciones gastronómicas de la región y del país. Muchas gracias.